¿Cuántos saben que Dios es el rey? Y si es el rey, Él es soberano, Él hace como Él quiere, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, si Dios es soberano, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dios hace como Él quiere, Él elige quiénes van a ser salvos, Él presenta todas las circunstancias de nuestra vida, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a Dios si Él es soberano, si Él es el que decide todas las circunstancias que pasan en nuestra vida? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre frente a la soberanía de Dios? Para lo cual invito a que abran sus Biblias en Daniel, capítulo 4, verso 35. Aquí nos habla precisamente de la soberanía de Dios. Dios es soberano, es absoluto. Él hace como Él quiere. Nadie le puede preguntar a Él qué debo hacer o reclamarle por qué hizo algo. Nosotros somos el barro, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Entonces la pregunta es, si Él es soberano y Él hace como Él quiera, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a Él? Daniel, capítulo 4, verso 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, desde este punto de vista vemos la grandeza de Dios, que delante de Él somos nada. Él hace como Él quiere, Él siempre, ¿verdad? Él nos otorga el valor y el propósito a través de su amor y su gracia. A pesar que nosotros no somos nada delante de Él nos ama tanto y su gracia infinita nos acompaña, que nos hace seguir adelante. Pero sabemos que Él hace como Él quiere, o sea, no hay quien detenga su mano. Cuando Él decide algo en su plan, en su omnisciencia, Él lo hace y Él lo perfecciona. Así nosotros estemos de acuerdo. No hay quien le pida cuenta, no hay quien que le diga por qué tenga que justificar sus acciones. Él hace como Él quiere, como ya dijimos anteriormente. Lo único que nos toca a nosotros es confiar en que su sabiduría y su soberanía, reconociendo su entendimiento y sus caminos, están más allá de nuestra comprensión. Nosotros no podemos comprender. Sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Sus pensamientos mucho más grandes que los nuestros. Nosotros no podemos entender la mente de Dios. Como no podemos entender la mente de Dios, nos toca a nosotros someternos a Él. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Pero también vemos otra cara de la moneda, que Él elige a quienes deben ser salvos, quienes van a ser salvos. Si sabemos que Dios nos creó a todos y todos somos criaturas de Dios, nosotros nos constituimos en hijos de Dios a través del amor infinito del Padre hacia cada uno de nosotros. En Romanos 9:15, del verso 15 al 16 nos dice, también en ese versículo también se enfatiza la soberanía de Dios en la elección. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que él corra, sino del que Dios tenga misericordia. O sea, Dios tiene misericordia de algunos y de otros, pues Dios nos creó a todos, pero nos creó a todos con la intención de que todos seamos salvos, pero eso no depende de Dios, depende de nosotros, si aceptamos la palabra de Dios. Por eso el versículo clave de toda la Biblia es Juan 3:16, el centro de la Biblia, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él nos creó con la intención de que nosotros creamos en el Hijo, creamos en Jesucristo, que ese es el Evangelio, esa es nuestra salvación, para que seamos salvos. Ese es el objetivo de la salvación. Entonces vemos que Dios elige a que todos seamos salvos, pero eso no depende de Él, depende de nosotros si nosotros le obedecemos su palabra. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Él, que es conocer sus atributos. Dos principales atributos de Dios son su santidad. ¿Qué significa la santidad de Dios? Que Él está completamente separado del mal, del pecado. Él es 3 veces santo. Él detesta el pecado, detesta la maldad. Él está completamente separado. Eso significa la santidad de Dios. Y esa santidad nos invita a nosotros a adorarle con reverencia y a vivir en obediencia a su voluntad. Cuando nosotros conocemos la santidad de Dios, nos da terror, pavor desobedecerle. Porque es que no es por miedo a Dios, sino miedo a las consecuencias mismas que nosotros vamos a tener cuando desobedecemos a Dios. La palabra de Dios es para que nos vaya bien a nosotros. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, nosotros somos los más perjudicados. Dios seguirá siendo Dios, así nosotros pequemos. Los que nos perjudicamos somos nosotros. Dios nos dejó su palabra para que nos vaya bien. Y para eso tenemos que obedecerla, para que nos vaya bien. Cuando nosotros la desobedecemos, los perjudicados somos nosotros mismos. Cuando no queremos perdonar, cuando nos enfrascamos en odiar a una persona, nos estamos perjudicando nosotros mismos.
porque Dios nos manda a perdonar. ¿Por qué? Porque es que más nos conviene a nosotros. Vea, cuando nosotros odiamos a alguien, es como tomarnos un veneno para que le haga efecto a otro. La otra persona está tranquila ya, nos perjudicamos, somos nosotros, nos perjudicamos materialmente porque se nos baja nuestra defensa, y espiritualmente porque Dios dice, bueno, si esta persona no quiere perdonar, yo tampoco lo perdono a él. Porque muchas veces hemos pecado delante de Dios, lo hemos ofendido. Y si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. O sea, la primera característica de un cristiano es que es perdonador. No importa el mal que le hagan, no importa si hablan de él mal de Él, no importa si lo calumnian, no importa si le hacen el mal. Tenemos que pagar bien ante el mal. Si nos hace un mal, no importa, paguemos con bien. Si, la Biblia nos dice, si tu enemigo, aunque sabemos que no tenemos enemigo contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Pero si alguien nos hace un mal a nosotros, la mejor forma de pagarle a esa persona es haciéndole bien. La Biblia nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Esto demostrará qué es lo que vive en nosotros. Cuando tuvimos la oportunidad de vengarnos, no lo hicimos. Y ese es el verdadero cristiano, que nunca se venga, nunca toma la venganza en sus manos. ¿Por qué? Porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, el verdadero cristiano nunca se venga por su propia mano, sino que le da lugar a la ira de Dios. Pero siempre tenemos que orar por las personas que nos han hecho mal para que Dios las perdone. Porque así como Dios nos perdonó, seamos nosotros, en su amor misericordioso, también nosotros seamos misericordiosos con las personas que nos han ofendido. Oremos por las personas que nos han calumniado, que nos han ofendido, que nos han tratado mal o que se han comportado como nuestros enemigos. Nos han atacado. Tenemos que orar por esas personas. Ese es el verdadero consecuencia de conocer el atributo de Dios de la santidad. Acuérdense que Dios es santo y eso significa que está completamente separado del mal y del pecado. Así también tenemos que ser nosotros, separados del mal y del pecado. Pero eso no lo podemos hacer solo, con la ayuda de Dios. Por eso Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Solamente podemos apartarnos del mal, del pecado, es con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. También otro atributo importante que tenemos que resaltar en este momento para conocer nuestra responsabilidad frente a Dios y la responsabilidad del hombre frente a Dios es la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir la omnipresencia de Dios? Que Dios está presente en todo lugar. Vea, no hay lugar en que nosotros nos metamos en la tierra que Dios no nos vea. Toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, todos nuestros actos están como un libro abierto ante su presencia. Así que si nosotros pensamos mal de alguien, Dios lo sabe primero. Antes que nosotros generemos alguna idea mal, manzana contra alguien, ya Dios la sabe de antemano. Él está en todo lugar. Así como dice Isaías 6, verso 3, dice, y Él uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Su gloria es su presencia. Toda la tierra. No hay ningún lugar en la tierra que Dios no esté presente. Y hasta en el universo, Dios está presente en todas partes. Él es omnipresente, pero también es santo, que está completamente separado de Dios. Perdón, completamente separado de la maldad. Entonces nuestra responsabilidad está en conocer sus atributos y conocer nuestra pecaminosidad, que nosotros somos pecadores por naturaleza. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Somos inclinados a pensar mal de la gente. Eso es naturaleza pecaminosa. Tenemos que pedir a Dios que nos dé la fortaleza a pensar bien de la gente. Porque esa es la naturaleza normal de la persona, de pensar mal de la persona. ¿Por qué? Porque la concupiscencia vive en nosotros. Romanos 6:11 nos dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Nosotros tenemos concupiscencia, todos la tenemos y la tendremos viva mientras estemos en esta tierra. Entonces tenemos que dominar la concupiscencia con la obediencia a la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Nosotros somos tentados en todo momento, pero no por Satanás, sino por nosotros mismos, nuestra mala naturaleza pecaminosa que tenemos encima. Y obviamente eso se le suma el mundo, se le suma Satanás y sus ángeles que tratan de hacernos pecar. También tenemos que conocer, además, nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de buscar continuamente su perdón y su dirección. Por eso la Biblia nos dice, si alguno ha pecado, y está hablando de cristianos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro, el justo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que buscar continuamente su perdón y su dirección, para mantener una relación continua con Dios y con nuestros semejantes. Así como nosotros queremos buscar de Dios y mantener una relación personal con Dios. ¿Cuántos quieren tener una relación personal con Dios?
unidos con Dios en todo momento. Bueno, así de la misma forma como queremos nosotros tener una relación personal con Dios, tenemos que tener una relación personal con nuestro prójimo. Porque de nada sirve estar unido con Dios y enemistado con nuestro prójimo, enemistado con nuestro vecino, enemistado con nuestros compañeros, enemistado con nuestros hermanos en Cristo, enemistado con nuestros familiares. Eso nos da buen ejemplo de que nosotros somos cristianos. Si nosotros realmente buscamos de Dios y queremos tener paz y relación con Dios, también tenemos que tener paz y relación con nuestros semejantes. Otra responsabilidad del hombre, además de conocer a Dios y reconocer nuestra pecaminosidad, tenemos que orar. Vea, si nosotros no oramos, nos morimos espiritualmente. La oración para el cristiano es como respirar para la persona carnal. Si nosotros dejamos de respirar por 5 o 10 minutos, pues nos morimos. De la misma forma, el cristiano, si deja de orar, se muere espiritualmente hablando. Tenemos que orar. ¿Y qué significa orar? Presentar nuestras angustias a Dios, porque Él tiene la decisión al final de resolver nuestros problemas. Presentar nuestros deseos en acción de gracias. A Dios no le podemos exigir nada, siempre en acción de gracias. Por eso la Biblia nos dice que por nada estemos afanosos, por nada, que nada nos quite el sueño, sino que cuando tengamos algo que nos afane, que nos quite el sueño, es momento de presentarlo en oración al Señor. Entonces, cuando nosotros presentamos en oración al Señor, a eso que nos molesta o nos perturba, dice la palabra de Dios que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, la consecuencia de orar y de presentar nuestros problemas, nuestras angustias a Dios, es que vamos a tener paz. Todos queremos tener paz, ¿cierto? Porque la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Y esa solamente lo tenemos cuando presentamos nuestras angustias, nuestros deseos, nuestras peticiones a Dios en oración de gracia, en acción de gracia. Eso es importante porque a Dios no le podemos exigir nada. Que yo soy cristiano, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto y poder exigirle a Dios. De Dios no le podemos exigir nada. Siempre todo en acción de gracia. Recordando que todo lo que Dios nos lo da por gracia, no porque lo merezcamos. También podemos orar por sanidad. Si tenemos un problema de salud, presentarlo al Señor y pedirle al Señor que nos sane. Ese es el poder de Cristo, porque el poder de Cristo es libertador y sanador. Libertador porque nos perdona nuestros pecados y de los poderes demoníacos. Si usted tiene persecución demoníaca, es momento de orar. Orar por sanidad, liberación espiritual. Pídele al Señor que le dé esa libertad espiritual. Y también por el poder sanador de todas nuestras dolencias. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que por sus llagas fuimos sanados. Y más exactamente en Mateo 8:16, aquí nos muestra un versículo claro que podemos orar por sanidad. Sanidad física, no solamente sanidad espiritual, sanidad del pecado, sino por sanidad física. Mateo 8:16. Miremos lo que nos dice Mateo 8:16, aquí precisamente. Que se demuestra que Jesús permite la oración por sanidad física. Mateo 8:16 nos dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Y el verso 17 nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, que por la sangre de Cristo, además de limpiarnos nuestra conciencia de nuestros pecados, nos liberta a los demonios, también nos da sanidad física. Pídalo en oración, invocando la sangre de Cristo, porque esa sangre nos limpia de todas nuestras dolencias, tanto físicas como espirituales, lo dice la misma palabra. Mateo 8:16 al 17 nos dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, además de que el hombre es responsable de orar, de presentar nuestras angustias, nuestros problemas, nuestros deseos en acción de gracias al Señor, de orar por sanidad, también tenemos la responsabilidad de dar fruto. La Biblia nos dice que el fruto del Espíritu Santo son paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra todas estas cosas no hay ley. Pero no solamente por ser cristianos esos frutos van a llegar. Nosotros tenemos que buscarlos, tenemos que perseverar, tenemos que cooperar con el Espíritu Santo para que estos frutos se manifiesten en nuestra vida diaria. No basta con ser cristiano para decir que tengo los frutos del Espíritu Santo. No, tenemos que desearlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que practicarlo, tenemos que desearlo de corazón, pedir al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza de ponerlo por práctica. Porque esos son frutos que demuestran que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando somos perdonadores. Gálatas 5:22 nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay fruto. Pero el hecho de que nosotros seamos cristianos y que tengamos el Espíritu Santo, que hablemos en lengua y que hagamos muchas cosas por el Espíritu Santo, no quiere decir que vamos a dar fruto del Espíritu. Tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. Esa es responsabilidad de nosotros, responsabilidad de nosotros como cristianos. Cooperar con el Espíritu Santo para que estos frutos se manifiesten en nuestras vidas. No solamente basta con decir, soy cristiano y tengo los frutos del Espíritu Santo. No, tenemos que colaborar, cooperar con el Espíritu Santo para que esos frutos se manifiesten en nuestra vida. Estar dispuestos a darlos por hecho, esos frutos. A tener amor, tener paciencia, bondad, benignidad. Benignidad quiere decir hablar bien de las demás personas. Pensar bien de las personas. También, además, otra característica de la responsabilidad del hombre frente a Dios es responder a la elección de salvación. Si Dios nos ha elegido para ser salvos, si nosotros conocemos la palabra de Dios, Él es el que nos da la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación no está en nuestras manos, sino está en la fidelidad de Dios en sus promesas, en su palabra. Sin embargo, nuestra obediencia y perseverancia son evidencias de una genuina fe, porque sabemos que la fe sin obras es muerta. De nada sirve decir, yo tengo fe. Hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces no basta con creer, además de creer en Dios, tenemos que obedecerle, dar frutos que demuestren que tenemos fe en Dios. Esa es la verdadera fe, la fe viva, porque hay una fe viva y una fe muerta. ¿Cuál es la fe muerta? Es decir, yo creo en Dios, pero hago lo que me da mi gana. O sea, no doy fruto de que tengo fe en Dios. La verdadera fe, la fe viva, es que va acompañada de obras de arrepentimiento, que ya no hago lo que antes hacía. El verdadero cristiano se demuestra que ya no hace lo que antes hacía. No es hacer milagros, ni hacer proezas, grandes prodigios, milagros. Eso lo puede hacer el demonio. El demonio hace milagros engañosos. No milagros, pero sí hace proezas engañosas, que pueden engañar inclusive hasta los elegidos. Lo que no puede hacer el demonio nunca es que una persona deje de hacer lo que antes hacía. El pecado que antes practicaba, eso sí no lo puede hacer. El verdadero milagro de un cristiano es que ya no es lo que era antes, sino que ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas que viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El verdadero fruto de arrepentimiento es una vida en obediencia, una vida nueva, una vida conforme a la palabra de Dios, una vida que ya el pecado no se enseñorea en la persona, sino que vive conforme a la palabra de Dios, es obediente a la palabra de Dios, es obediente y lo más importante que es ama al prójimo, además de amar a Dios sobre todas las cosas, ama también al prójimo como a sí mismo. Esa es la verdadera evidencia de una persona ha cambiado, que ya no hace lo que antes hacía. Si antes era gritona, habladora o calumniadora, peleonera, ya no es lo que era antes. Ahora es una nueva criatura, ahora es perdonadora, ahora es conciliadora, ahora es paciente, ahora es amadora, no importa el mal que le hagan, siempre está pensando bien de las personas. Eso es una verdadera evidencia que el Espíritu Santo está morando en la persona, que ha echado fuera a los demonios que anteriormente los atormentaban. Porque el demonio le gusta, le fascina cuando nosotros hablamos mal de alguien. A él le gusta eso. Podemos decir que una persona está endemoniada cuando habla mal de otra persona. A él le gusta que usted esté hablando mal de otra persona. A Dios detesta que usted hable mal de una persona. Él aborrece a las personas calumniadoras, aborrece a las personas que hablan de otras personas, que se ufanan de sí mismas. Dios detesta a esas personas. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros seamos misericordiosos. Sobre todo que seamos perdonadores. Eso sí es un verdadero cristiano, que ya no es lo que era antes. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que responder a la elección de salvación, porque tenemos seguridad de la salvación y esa seguridad no está en nuestras manos, sino que está en la fidelidad de Dios en responder a sus promesas, porque Dios no es hijo de hombre que se arrepienta, ¿verdad? Sino que Él nos prometió vida eterna en Cristo Jesús, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros creemos en Cristo, hacemos las obras que Él hizo, que Él nos manda a hacer, eso demuestra que somos unos verdaderos cristianos y para que practicamos una fe viva, como dice Santiago 4:7, porque de nada sirve decir yo creo en Dios. Acuérdense que los demonios creen en Dios, pero ¿qué pasa? Tiemblan, brincan en su presencia, porque no resisten la presencia de Dios. Nosotros tenemos que creer en Dios y obedecerle. Por eso Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Diferente a unas personas que oyen la voz de Dios y le parece bonito. Ay, sí, bonito el amar, bonito el perdonar, pero no lo practican.
O sea, no lo siguen. Hay que seguirlo, hay que obedecer a Dios. Eso demuestra que somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, el hombre es responsable ante Dios, ante la soberanía de Dios. Si bien es cierto que Dios es soberano, Él hace como Él quiere en toda la humanidad. No hay nada, alguien dijo que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Pero nosotros somos responsables ante la soberanía de Dios. Si Dios nos elige a nosotros para ser salvos, porque Él quiere que nadie se pierda, nosotros tenemos que responder a ese llamado, responder con acciones que demuestren que realmente somos obedientes. Porque como dijimos anteriormente, la fe sin obra es muerta. De nada sirve decir, yo creo en Dios y hago lo que a mí me parece, lo que a mí me da la gana. Me dejo llevar por mis emociones, eso demuestra que tengo una fe muerta. La fe viva es aquella fe que además de creer, pone en práctica esa fe, es obediente a la palabra de Dios. Entonces nuestra responsabilidad frente a la soberanía de Dios se enmarca en acciones y actitudes que reflejen nuestra cooperación con el plan divino y nuestra sumisión a su autoridad. Esa es la verdadera responsabilidad humana frente a la soberanía de Dios. Una responsabilidad que demuestre que colaboramos con el plan de Dios y que demuestra sumisión a su autoridad. Que reconocemos que Dios es el autor y consumador de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, que todas las circunstancias que se presentan en nuestra vida vienen de la mano de Dios, siempre con un propósito, y el propósito es que nosotros seamos salvos. Como dice Romanos 8:28, que todas las cosas que Dios permite en nuestra vida siempre será para nuestro bien, inclusive hasta una enfermedad, una calamidad doméstica, cualquier cosa que Dios permita en nuestra vida, que a nosotros nos parece mala, que Dios nos ha olvidado. Dios nunca nos ha olvidado, siempre estamos en su mente, en el plan de Dios de salvación hacia cada uno de nosotros. Y lo que Él quiere es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces nosotros somos, si bien es cierto, Dios es soberano y Él hace como Él quiere, nosotros somos responsables de responder al llamado de Dios. Somos responsables de poner en práctica la oración, porque si nosotros no oramos, nos vamos debilitando cada día más y terminaremos otra vez de nuevo en el mundo. Tenemos que orar. Si no sabe orar, pídele a Dios que le dé sabiduría para orar. Pídele a Dios que le dé ese entendimiento, que le dé hambre por buscar su palabra, por orar, por leer su palabra. Porque es bueno que oremos también conforme a la palabra de Dios, porque a veces hacemos oraciones que están apartadas de la palabra de Dios. Pero Dios en su sabiduría nos perdona. Pero lo que Él quiere es que nosotros pidamos conforme a su palabra. Que oremos por sanidad, no nos dé miedo pedir por sanidad física, porque Dios quiere que también lo pidamos. Aunque Él es soberano y Él hace como Él quiere, como dijimos anteriormente, puede permitir una enfermedad en nosotros para que lo busquemos. Oremos para que Dios nos dé sanidad. Él le gusta que nosotros le pidamos. Él quiere que le pidamos, porque cuando nosotros le pedimos, demostramos sumisión ante Dios, demostramos que tenemos cierta confianza a Dios como para presentar nuestras peticiones delante de Él. Él le gusta eso, le fascina eso, que su pueblo se dirija a Él en oración, en acción de gracia, obviamente. Todo en acción de gracia. Reconocer su poder libertador y sanador. Libertador porque nos liberta del pecado y de los poderes demoníacos. Sanador porque nos sana de todas nuestras dolencias. Entonces, recuerde que Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Como es, primera instancia, es leer su palabra para conocerlo, para conocer su sabiduría, para conocer sus atributos. También orar para que expresemos nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras dolencias ante su presencia. Que demos fruto del Espíritu Santo y que no esperemos solamente que el Espíritu trabaje en nosotros y podamos dar frutos, sino que nosotros cooperemos con el Espíritu Santo para dar esos frutos del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, como dice Él en su palabra. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Lo importante es que tengan en cuenta que nosotros somos responsables ante Dios. Si bien Dios es soberano, nosotros somos responsables. Amén.